¿Debo hacerlo? Ok. Okay. ¿Ya? Mándamelos ahí, por favor. Están las 3 escuelas pegadas. ¿Ok? Bueno, buenos días a todos los que nos están acompañando en vivo a través del Facebook de Una Nueva Creación en Cristo de la Escuela Sobrenatural del Espíritu. Y tenemos hoy, en esta mañana, a nuestra maestra, que es la que nos va a estar enseñando, la que va a estar compartiendo la palabra, la revelación del Espíritu de Dios en ella. Entonces, ahora vamos a presentarla. Ella se llama Susan Cartagena, igualmente su esposo, Mickey, que está allá atrás, igualmente vino con ella. Y ellos son los que yo los conocí ya tiempo atrás, 17 años, casi un poco más de 17 años que los conocemos. Y bueno, con ella más que todo entablé una amistad mucho más profunda en cuanto a las cosas que el Espíritu de Dios nos enseñaba en la palabra de Dios. Y pues esa fue una conexión divina, porque desde que nos conocimos nunca nos hemos dejado de amar, nunca nos hemos dejado de comunicar, aunque a veces lo hacemos de vez en cuando, pero nunca hemos dejado de entender que el propósito de Dios era el que nos conociéramos y que nos mantuviéramos en la conexión. Entonces ha sido bien bonito, bien especial. Y bueno, entonces, now you can talk, now you can... Okay. Hello. Okay. Okay. Well, nice to be here. We're just excited to share with you the things that have really ministered to our hearts. Entonces, en verdad, estoy alegre de estar aquí y voy a estar ministrando las cosas que Dios igualmente ha estado ministrando a mi corazón. I've been a Christian all of my life, He sido cristiana toda mi vida, but it hasn't all been pretty. pero no siempre las cosas han ido bien. It's been like this. Ha sido una ruleta, una ruleta, un día arriba y otro día abajo, o viceversa. And being a Christian became hard. Entonces, para mí, el ser cristiana llegó a ser pero muy difícil. Because somehow I mixed the things of the old covenant with the new covenant. Porque de una manera u otra yo me veía mezclando las cosas del Antiguo Testamento con las cosas del Nuevo Testamento. And the things that the Bible promises for you don't seem to work. Y luego entonces veía que las promesas que hay en la Biblia para uno como que no funcionaban como debería de ser. But since 2004, Pero desde el 2004 I have been on a mission. yo he determinado estar en una misión. Either something's wrong with this, O algo está sucediendo aquí incorrecto, or I've missed something. o yo soy la que no estoy entendiendo correctamente la palabra de Dios. Because the Bible said being a Christian should be easy. Porque realmente la Biblia sí nos enseña que el ser cristiano y manifestar a Cristo es mucho más fácil de lo que es. And I assume that's probably why some of you are here. Y creo y asumo que esta es la razón por la cual muchos de ustedes igualmente se encuentran aquí y son estudiantes. You're looking for something. Ustedes siempre van a estar buscando por algo. And the Bible says if you seek with all of your heart, you'll find. Y también la Biblia nos enseña que si usted busca con todo su corazón, usted va a hallar. And the more you find, Y entre más usted va a hallar las cosas de Él, the more this becomes like this. esos cipotazos que nos metíamos, estábamos arriba y luego el cipotazo de abajo, oiga, ya no va a venir a ser así, ¿ok? Ya va a venir a ser más suave y va a llegar un momento en que estaremos en la recta del supremo llamamiento de Dios. Amén, ¿cuántos lo creen? Amen. Amén. And I don't know about you, but I was tired and I wanted answers. Y yo no sé acerca de usted, pero yo le digo que yo estaba cansada de sentirme una cristiana frustrada cuando la Biblia me enseña otra cosa. Y bueno, y así sucesivamente, por eso quise buscar y buscar y buscar hasta que encontré todo y aún más. And I'm still looking for Y more. todavía estoy buscando más y más y más y más y más de la revelación. Okay, so today the theme is things pertaining to the kingdom. Y hoy vamos a estar enseñando acerca de las cosas que pertenecen al reino.
Jesus was crucified, Jesucristo fue crucificado and when he was raised from the dead, y cuando él fue levantado de los muertos, he spent 40 days with his disciples, él pasó 40 días con sus discípulos, teaching them the things that they would be doing when he was gone. enseñándoles las cosas que ellos debían de aprender para cuando y alistarlos para cuando él se fuera, Because they would be the ones that would do his work. ya que estos discípulos serían aquellos que harían la obra del Espíritu después de que ellos fueran empoderados por el Espíritu. Now those are gone. Ahora, Those disciples are gone. y estos discípulos, bueno, sabemos que ya murieron igualmente, desaparecieron ya. But there's a room full of them right here. Pero hay también en este momento y ahora mismo hay un cuarto, este salón está lleno de discípulos de Cristo. And he has things for you. Y Él sí tiene cosas para usted, Because now you take up the work. porque ahora usted es el que tiene la palabra. So let's turn to Acts chapter 1. Bueno, todos vamos al libro de los Hechos en el capítulo 1, Verse 2 and 3. versículos 2 y 3. Y dice así: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. If you go to Matthew, Mark, Luke, and John, Cuando usted mira los 4 evangelios, the final books of all of those, en los últimos capítulos de cada uno de los evangelios, you will find some things that Jesus spoke. usted va a encontrar palabras muy específicas que Jesucristo habló después de su resurrección, During those 40 days. durante esos 40 días que And- estuvo apareciéndole a sus discípulos. And so we're going to talk about those things. Y esto es lo que nosotros vamos a estar hablando, acerca de esas cosas que Él habló durante esos 40 días. Because this marked the transition from the old covenant to the new covenant. Porque esto marca una transición entre el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Everything changed. Todo cambió. Things were not going to be like they were before. Las cosas no iban a ser iguales en el Nuevo Testamento a como fueron en el Antiguo Testamento. And it's really important to understand what those things are. Y por eso es muy importante saber y entender cuáles son estas cosas del Nuevo Testamento que tenemos ahora. And what he's called us to do. Y las cosas también que Él nos ha llamado a hacer en el poder de su resurrección. And so if we read verse number 5, Entonces, vamos ahora al versículo. 4 and 5, I'm sorry. Okay. I already did 1 and 2, okay? Yeah, 4 and 5. Ahora Did you do 4 y 3? 5. Did you do 3? Yes, Okay. I did. 4 and 5. Yeah, because you told me 2 and 3, Right. and then 4 and 5. Okay, vamos al 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. It's one thing to know the word, Hay una cosa importante. Una cosa es saber o conocer la palabra de Dios. For years, I studied this word. Por años yo estuve estudiando esta palabra, la letra. But the Bible says the letter will kill you. Pero dice la Biblia que la letra nos mata. Only the Spirit can give those words life. Solo el Espíritu Santo es el que va a dar vida a esta palabra. And I had a letter version of what it was all about. Y yo tengo una versión acerca de todo lo que esto consistía. It said John baptized with water. Juan bautizaba con agua. He could tell them what the word said. Él podía decirles a ellos, recuerden que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Él les podía decir lo que significaba el bautismo en aguas en el Antiguo Testamento. And he said, there's going to come a change. Pero él también dijo, va a venir un cambio, va a venir un cambio. And he said, but the one who comes after me, Pero el que ahora viene después de mí, Jesus, Jesucristo, he will baptize you with the Holy Ghost and with fire. el Espíritu, Él va a ser el que ahora los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo, con poder y con fuego. And he will separate
the wheat from the chaff. Igualmente, Él separaría la cizaña del trigo. When you understand from a spiritual perspective, Cuando nosotros entendemos las cosas desde la perspectiva del Espíritu, you will see the difference between truth and error. y ustedes van a poder lograr ver la diferencia entre un error y lo que es la absoluta verdad de lo que somos en Cristo. What brings life Lo que trae vida, and what doesn't Doesn't. really do that. lo que trae verdadera vida del Espíritu y lo que no trae la verdadera vida del Espíritu. And Jesus said, wait for the promise of the Spirit. Entonces aquí Jesús les dijo, esperen a la promesa del Espíritu Santo. Because without the Holy Spirit, we cannot do what He told us to do. Porque sin ese bautismo, ese empoderamiento del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer las obras del Espíritu como Él quiere que las hagamos. Now, this is more than just speaking in tongues. Esto, el empoderamiento del Espíritu Santo es mucho más que hablar en lenguas. There's a lot of people that speak in tongues. Hay muchos que hablan en lenguas angelicales. I spoke in tongues since I was 20. Yo comencé a orar en lenguas desde que yo tenía 20 años. But it's the Holy Spirit is your God inside of you connector. El Espíritu Santo es el que te conecta dentro de ti, en tu espíritu. The old covenant represented man walking in the flesh trying to please God. En el Antiguo Testamento es el hombre caminando en su carne deseando complacer a Dios. Eso es el Antiguo. He followed rules written on stone. Y también entendemos que todas estas reglas de los mandamientos fueron escritas en una tabla de piedra. But they didn't set people free. Pero nada del Antiguo Testamento logró hacer libre al hombre de la naturaleza de pecado. There's a difference between being led by the flesh and being led by the Por Spirit. eso es importante entender el ser guiados por la carne, o sea, por mis sentidos, o ser guiados por el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros. So Jesus said, wait for the promise. Entonces aquí dijo el Jesús, esperen por la promesa. And then he says in verse number 8, Y luego en el versículo 8 you will receive power dice, y recibiréis poder to be a witness. para que ustedes puedan ser testigos. You will receive power Ustedes van a recibir el poder so that you can reveal me to people as I am. para que ustedes puedan revelar al Cristo que está en ustedes a las personas, para que la gente sepa que yo soy. So what did Jesus come to do? Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? ¿O qué vino a hacer Jesucristo? He came to reveal his Father. Él vino a revelar el Padre. It says in John chapter 1 verse 18, En Juan 1:18, let me make sure it's the right one. quiero recordarles a las personas que Yeah, it's the apaguen right los one. celulares, si tienen celulares, por favor. One- 1:18. 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. You know, it's hard to relate to a God you can't see. ¿Saben ustedes? Es difícil relacionarnos con un Dios que no podemos ver. But when you see God manifest himself through someone you can relate to, Pero cuando tú ves a alguien que está manifestando a Dios, que Dios se está manifestando a través de esa persona, tú puedes relacionarte entonces con esa persona y And so- saber que Dios sí es verdadero. and so that's what Jesus did. Y esto fue lo que Jesús vino a darnos, ese ejemplo perfecto. It said when people saw Jesus, they saw the Father. Porque cuando ellos veían a Cristo, veían a quién, ¿a qué? Al Padre. They saw him in a different way than they did in the Old Testament. Ellos estaban viendo a Dios el Padre de una manera diferente a como la vieron en el Antiguo Testamento. In the Old Testament, when everything depended upon man, En el Antiguo Testamento todo dependía de la determinación del hombre. it seems like God was an angry God.
Y da la impresión de que Dios siempre estuviera bravo, disgustado con la gente. just watching for people to make mistakes. Como tenemos esa impresión, esa mala impresión de que Dios está esperando detrás de la puerta a ver cuándo nos equivocamos para darnos con el garrotazo. And that's the way the Pharisees presented the Father. Y esa es la manera como también la religión, a través de los fariseos, estaba presentando a un Dios siempre bravo con la gente. They laid burdens on people that couldn't be lifted. Y aún ponían cargas sobre las personas que ni siquiera ellos They podían hacer. shut people out of the kingdom with their doctrine. Ellos les cerraban las puertas a la gente para no entrar en el reino. But Jesus came with a different message. Pero Jesucristo vino con un mensaje totalmente diferente. My Father understands exactly what's going on inside of you. Mi Padre sí sabe lo que está sucediendo en cada uno dentro de ustedes. He wants to deliver you from the lies you believed. Él quiere hacerte libre de todas las mentiras que vinieron a causa de la religión en el antiguo pacto. And when people heard Jesus, Y cuando la gente oía a Jesús, when Jesus ministered to people, cuando la gente ministró a la gente, cuando Cristo ministraba a la gente, they wanted what he had. ellos querían tener lo que Él también tenía. These days, En estos días, when sinners see Christians, cuando los pecadores o los impíos miran a los cristianos, they say, they no. run from them. Ellos al revés, ellos huyen de los cristianos por el mal testimonio. But they ran to Jesus. Pero la gente allá en la parte de la transición del antiguo al nuevo, iban a Jesús, Because buscaban de Jesús. he presented a totally different God to the Porque Él people. presentó un Dios totalmente compasivo, misericordioso, lleno de gracia. Amén, para la Amén. gente. And it says in John chapter 17, verse 3 and 4. Y vamos ahora a Juan en el capítulo 17, 3 and 4. y 4. 3 y 4. Ok. Dice así, 3 y 4. 17, 3 y 4. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan. Vamos a repetirlos todos juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Life eternal La vida eterna, comes when you know God as he is. cuando tú conoces, la vida eterna es cuando tú conoces a Dios como realmente Él es. And that's what Jesus did. Y esto es lo que Jesús hace. But if you go down to verse number 18, Jesus said something very important. Pero igualmente, cuando bajamos ahí en ese capítulo, al versículo 18, Jesucristo dijo algo aquí muy, pero muy importante. Y dice así: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y eso se refiere a usted. This is what we're here to do. Por eso es que estamos aquí, para saber qué es a lo que nos ha enviado Él. To manifest the God as he is to the world. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Sencillamente manifestar a Cristo al mundo. Que el mundo vea a Cristo a través de nosotros. Jesus didn't come to condemn the world. Porque Jesucristo no vino a condenar al mundo. We're not here to point out people's faults. Nosotros no estamos aquí para decirle a la gente, usted está condenado. We're here to set people free with the truth. Usted está aquí para hacer libres a las personas con la verdad. Porque la verdad, que es Cristo, nos hace libres. Okay. So, Así que in the Old Covenant, en el Antiguo Testamento, the temple was a physical place. el templo era un edificio físico. The priest worked in the physical temple. Los sacerdotes trabajaban allí, And the ministrando. people físicamente. came to a physical temple. Porque I'm sorry. People came to a physical place. La gente, los judíos venían a un templo físico a ofrecer los sacrificios, etcétera, etcétera. The disciples in Acts chapter 1 Los discípulos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, said, when are you going to establish the kingdom on earth again?
Ellos le hacen una pregunta. ¿Cuál van a ser las cosas del reino pertinentes al reino? But something happened. Pero algo sucedió. God made a new temple, Porque Dios llevó a cabo un nuevo templo. not made with hands, No un templo hecho a manos, made by the Spirit of God. sino un templo nuevo que vendría del Espíritu. And if you want to find God Y si tú quieres encontrar a Dios in this world, en este mundo, you will find him right here. y si has aceptado a Cristo, pues aquí está Dios en este templo que es tu ser. Because they said the kingdom doesn't come by observation. Porque el reino no viene por observación. You can look for it, Tú puedes buscarlo, mirarlo, but you will find it right here. pero el reino está dentro de cada uno de sus corazones. When you learn to be led by the Spirit. Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo. And so, Así que let's talk about that for just a minute. vamos a estar hablando algunas cosas con respecto a esto. The Bible said the rules are no longer written on stone. Recuerde que todos los mandamientos fueron colocados en unas piedras. En They're piedras. not what guide you. Sorry. They're not what guide you. Ellos no están para guiarnos, It's the Spirit on the inside. sino que ahora es el Espíritu dentro de su nuevo corazón. Ya no es un corazón duro de piedra. And you know, I said I was baptized in the Spirit when I was 20. ¿Recuerdan que yo les dije que yo había sido bautizada But hablando en lenguas cuando yo fui 20, cuando tuve 20? But my life was still like this. Pero mi vida realmente era para arriba y para abajo, un yo-yo. If you don't know what the Spirit came to do, Si tú no sabes con certeza para qué fue que vino el Espíritu Santo a morar y vivir dentro de ti y permanecer dentro de ti, you will miss it. tú te lo vas a perder. Because a lot of things that we thought was the Spirit speaking to us Porque muchas veces pensamos que muchas de las cosas que pensábamos que el Espíritu era el que nos hablaba, was the enemy feeding us a lie. era el enemigo dándonos una mentira. Y la creíamos la mentira porque no teníamos la verdad establecida en nosotros. Those lies were a mixture of the Old Covenant and the New Covenant. Y la mentira es una mezcla que viene del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y tratan de ponerlo como una verdad, pero es una mentira. Over a period of 1 month, Como en un periodo de un mes, when I was desperately trying to find answers, cuando desesperadamente estaba buscando respuestas con respecto a mí y con respecto a muchas cosas, I looked up every scripture I could find about the Holy Spirit or grace. y yo comencé a buscar todo lo que tenía que ver con escrituras acerca del Espíritu Santo. And I was amazed. Y yo me asombré de lo que encontré. Let me tell you what I found. Déjenme contarles lo que encontré. In Romans chapter 10, verse 17, En Romanos, en el capítulo 10, versículo 11, Romanos 10, versículo 11, dice así: pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, o sea, en Jesucristo, no será avergonzado. Romans 14, that's wrong, I'm sorry. That's okay. It's the kingdom is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Okay. 14, 17. Okay. Y la otra es el versículo donde dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. It's not about rules and regulations. It's not about rules and regulations. No es acerca de reglas y regulaciones. It's not about what you do and don't do. No es acerca de lo que usted hace o lo que no haga. It's about the Holy Spirit. Es con respecto al Espíritu Santo que vive ahora dentro de usted, que la va a guiar siempre a toda verdad. He's the one that ministers righteousness, peace, and joy. El Espíritu Santo en usted es el que le va a ministrar a usted el gozo, la paz y la justicia. You don't have joy? Si usted no tiene gozo, You must be listening to the wrong voice. entonces es que usted está escuchando a la voz incorrecta o las circunstancias le están hablando más alto de lo que el Espíritu Santo quiere darle a usted.
And then if we go to Romans chapter 5, verse 5, Ahora vamos entonces a Romanos capítulo 5, versículo 5. how many of you have ever felt like God doesn't love me? ¿Cuántos de ustedes han pensado, ay, ya Dios no me ama porque yo estoy, ay? ¿Sí o no? ¿Ah? Y hacen todo un drama, ¿cierto? We've traveled all over the world, Nosotros hemos viajado por todo el mundo ministrando a muchos cristianos. and Christians everywhere say, I don't know if God loves me. Y muchos cristianos dicen esto, yo no sé si Dios me ama. Read Romans chapter 5, verse 5. Ok, vamos entonces a Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? ¿En dónde? En mi corazón. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que se nos fue dado. ¡Wow! If you don't feel like God loves you, you're listening to the wrong voice. Si tú no sabes que Dios sí te ama, estás oyendo a la voz incorrecta. Y no And- es por sentir, es por creer lo que la Biblia nos dice. Amén. And if you don't know God loves you, Y si tú no sabes que Dios sí te ama a ti y te ama mucho, 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 how are you going to tell others that God loves them? ¿cómo le vamos a decir a otras personas que Dios también los ama a ellos? Si tú estás insegura con lo que tú tienes. You got to know these things. Entonces, Dios sabe estas cosas. And how many of you have ever lost hope? I'm sorry. How many of you have ever lost hope? Ok, ¿cuántos de ustedes han perdido la esperanza? I have. Yo he perdido la esperanza. O sea, tuve un momento en que pensé que había perdido toda esperanza. Read Romans chapter 15, verse 13. Ok, vamos a Romanos 15, 15, what? 13. 13, 15, 13. Romanos 15, 13. 15, 13. Y dice así. Y el Dios de esperanza los llene. ¡Woo! ¡Aleluya! Vamos a Ajá. leerlo. ¿De todo qué? ¿Y de qué? ¿En el qué? ¿Para qué? ¿En qué? ¿Por el poder de quién? Entonces el diablo es un mentiroso cuando le ha dicho a usted que usted no tiene esperanza. If you don't have hope, you're listening to the wrong voice. Está usted escuchando a la voz incorrecta. And then let's go to Hebrews chapter 10. Vamos ahora a Hebreos capítulo 10. And let's read verse 14 and 15. Y vamos al 14 y 15. 10, versículos 14 y 15. Oh. This is for the Bible. This is my salsa. That's Uh-huh. 10. Ok, 15. Verse 15, 14 and 15. 14 and 15. Ok, Romans, vamos. Hebrews 10. Ok, en Hebreos 10, 14 comenzamos. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? ¿Para qué? ¿A los qué? A los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, bueno, esa es la parte más importante, la otra. So, who's reminding you what the cross did for you? ¿Quién es el que nos está recordando todas las cosas que hizo Jesucristo en la obra de la cruz? ¿Quién? ¿Quién? Read verse 17. Ahora vamos a leer el versículo 17. 17 dice, y nunca, vamos todos a leerlo porque está ahí en el tablero, y nunca ¿qué? Wow, nunca, dice nunca, nunca es qué? Nunca es nunca. Amén. So, Así que the Holy Spirit never reminds you what you're doing wrong. Never. el Espíritu Santo no te va a traer al recordatorio el pecado de ayer o las cosas que estás haciendo incorrectas. He always reminds you what Jesus did for you. Él siempre te va a recordar lo que Jesucristo hizo. Oye, el poder del pecado fue crucificado. By one sacrifice, Porque por un solo sacrificio, Jesus exchanged his life for mine. Jesucristo cambió mi vida por la de Él. Everything he had. Todo lo que Él tiene, That's what it says in John chapter 1 verse 16. Of his Todo- fullness, toda la plenitud de Él, como lo dice en Juan 1:16, he gave me. me la dio a mí. I'm Todo full lo of- de Él me lo dio a mí, ese mí. I'm full of his glory. Soy llena de su gloria.
I'm full of His power. Estoy llena de su poder. I have the same position with the Father that Jesus did. Tengo la misma posición con el Padre, así como la tuvo Jesucristo. Jesus and the Father were one. Porque el Padre y yo somos uno. Susan, who saw her God up here and her down here, ¿Saben ustedes? Esa Susan que veía de pronto a Dios allá demasiado lejos y aquí abajo nosotros como cucarachitas. lies. ¿Ah? A lie. Es una mentira. God says, I want you to be one with me. Porque Él dijo, ese Dios, el Padre de mi Señor Jesucristo, quiere que sea uno dentro de mí. Aquí. Go to bed some night. Just lay in bed some night. Entonces, acuéstate un día en la cama. Everything Jesus had, He gave me. Comienza a pensar todo lo que Jesús me dio a mí. And name them one by one. Y luego comience a mencionar cada cosa que Él hizo ya por su obra en la cruz que le pertenece a usted. It'll set you free. ¿Saben qué? Esa verdad nos hace libres. He said, by one sacrifice we've been perfected forever. Porque ahí cuando leímos en Hebreos que por un solo sacrificio nos ha hecho para siempre perfectos. You know what that means? ¿Sabe usted lo que significa esa palabra perfectos? In Him, En Él, I have everything I need. en Él yo tengo todas las cosas que yo necesito para I'm- una vida victoriosa. I'm only the house that has Him in me. Yo solamente soy, este cuerpo es el templo donde Él ahora habita. Dios habita en mí y el Espíritu Santo mora en mí. But the power in me Pero ese poder que está ahora dentro de mí supplies everything I need. suple, el poder del Espíritu Santo dentro de ti suple todo, absolutamente todo por el poder de la resurrección que está dentro de ti. Even the power to believe. Aún oigan a esta. The Hasta power el to- poder para que tú puedas creer. The power to have hope. I'm sorry. The power to have hope. Aún el poder para tener esperanza. It's all in here. Está todo aquí. But if I ever step away from Christ, Pero si yo me alejo de Cristo, vamos a poner que sea este Cristo, el púlpito. Si yo me alejo de Cristo, que es el púlpito ahora, and look at me y me comienzo a mirar a mí en mi carne, without thinking about Christ in me, am- without thinking without about thinking Christ, about- sin estar pensando acerca de Cristo en mí, I have nothing. no tengo nada. We are so used to looking at what we see. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver lo que se ve, lo de afuera. We look with our eyes. Lo miramos con nuestros ojos. We look with our experiences, Lo miramos de acuerdo a nuestra experiencia. our emotions. Acerca también de con nuestras emociones. But the things of the Spirit Pero las cosas del Espíritu only come when we look inside solamente pueden venir cuando nosotros miramos el Espíritu dentro de and let the nosotros. Spirit of God tell us what's truth. Y cuando el Espíritu Santo comienza a ministrarnos de saber y entender lo que sí es verdadero del Espíritu dentro de nosotros. And so if we go to John chapter 16, Entonces vamos ahora a Juan de nuevo, verse 16, 13 through 15. 13 al 15. Juan 16, verse 13 through 15. Juan 16, 13 al John 16, 13 through 13 al 15. 13 through 15. Ok. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará ¿qué? Ok. Porque no hablará por su qué, sino que hablará todo lo que qué. Y no lo qué. Las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. And so he says, the Holy Spirit only guides you in truth. ¿Saben qué? El Espíritu Santo, por lo que es el Espíritu de la verdad, Él siempre nos va a guiar a toda ¿qué? ¿Verdad? He only speaks what he hears from the Father and the Son. Él solamente habla lo que oye del Padre y del Espíritu Santo. And the Father said,
Y el Espíritu dice, their sins will I remember no more. el Espíritu Santo, el Padre les dice a ustedes ahora, oigan bien, ya no me voy a acordar más de sus pecados. No los voy a traer a memoria. If God's not looking at your sins, Si Dios ya no está mirando nuestros pecados porque fueron lavados por la sangre, entonces, and the Spirit's only saying what God is telling y el you, Espíritu Santo solamente te está diciendo lo que Él está oyendo del Padre decir por la obra de la cruz, it's not talking to you about your sins. Él no está hablándote acerca de tus pecados porque los lavó por la sangre. He's talking about who you are in Christ. Él lo que quiere que tú sepas es lo que tú eres ahora en Cristo Jesús. He's here to build you up in your faith. Él está aquí para edificarte a ti en tu fe. In Jude, I'm not going to read it, but I'm just, Okay. En Judas, it says, He presents us faultless before the Él Father. nos presenta sin mancha delante del Padre. He doesn't go up to God and say, you know what I know about Susan? Él no va a donde el Padre le dice, ajá, yo conozco algo con respecto a usted, ¿o yo? Nope. No, Él no va así. He presents me faultless. Él me presenta sin mancha por el poder de la sangre de Jesucristo. Amén. And it says, Y luego the dice, Spirit is here for me, el Espíritu está aquí para mí. and it builds me up in my faith. El Espíritu Santo es el que me edifica en la fe. When I pray in the Spirit, When I pray Cuando in yo the- oro en el Espíritu, The Él s- me edifica. the Spirit is here to guide us into all truth. El Espíritu Santo de Dios vive dentro de ti, permanece dentro de ti para guiarte siempre, siempre a toda verdad. So let's go to 1 Corinthians chapter 2. Vamos ahora a 1 Corintios en el capítulo 2. We have to look at everything through the eyes of the Spirit. Necesitamos ver todas las cosas es a través de los ojos del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad que es uno en nosotros. Because the things of the Spirit don't come natural. Porque las cosas del Espíritu no vienen por lo natural. You can't see them with your eyes. Recuerde, 2 Corintios 4:18 nos dice que nosotros tenemos que estar enfocados en las cosas que no se ven, porque las que no se ven son las eternas. Verse number 9. Vamos al versículo 9. Antes bien, It just says, we haven't even imagined or seen the things that God's prepared for us. Dios, ustedes no se pueden ni siquiera llegar a imaginar o pensar las cosas maravillosas, poderosas, grandiosas que Dios tiene para nosotros. The Spirit is your God imaginer. Porque el Espíritu Santo es el que te las puede llegar a hacer imaginar. Gloria a Dios. Verse number 10. En el versículo 10. God reveals them by the Spirit. Porque Dios se la revela a cada uno de ustedes. ¿Por quién? ¿Por qué Espíritu? Por el Espíritu Santo. Okay, verse number 12. En el versículo 12. We haven't received the Spirit of the world, Y luego aquí nos dice y nos remarca bien clarito. Oigan, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, but the Spirit of God, sino el Espíritu de Dios, la única verdad. that we might know Para que nosotros podamos conocer the things that God has freely given to us. las cosas que Él libremente nos ha dado. ¿Y saben qué? El espíritu del mundo es la mezcla que hay entre una verdad y una mentira. Eso es lo que hay en el espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido ese espíritu. Nosotros tenemos el espíritu de la verdad donde hay una ausencia total de mentira. ¿Me siguieron aquí? Amén. Verse 13. 13. We can only compare spiritual things with spiritual things. Nosotros solamente podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. You can't mix natural things and spiritual things Tú no puedes mezclar las cosas naturales con las cosas espirituales. because they're opposites. Porque las cosas, la carne es opuesta al espíritu. It's always going to fight against it. Porque siempre va a venir la una en contra de la otra. Okay? And so we have to keep this in our mind. Y nosotros necesitamos mantener eso en nuestra mente. I have the mind of Christ. Yo tengo la mente de Cristo. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es la mente de ¿quién? Del espíritu de la verdad. And now I really want to
tell you something very important. ¿ok? Y quiero decirles algo muy importante aquí. I'm not here to tell you how to believe. I'm sorry. I'm not here to tell you how to believe. Yo no estoy aquí para decirle cómo creer. I'm only here to tell you what God has done for me. Yo solamente quiero compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mí y lo que yo le he creído a Él. You really want to come to understand these things? Si usted realmente quiere entender todas estas profundidades de estas cosas, You spend some time looking up the verses about the Spirit. oigan bien, ustedes necesitan pasar tiempo también con el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu de la Palabra Ah, para que Él le ministre. Mickey always says it this way. Miki siempre lo dice de esta manera. God doesn't have grandchildren. Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Only hijos. Sorry. I can't depend on what she says to be my source of believing. Ella no puede depender de mí, ni yo puedo depender de ella, porque ella no es la fuente de mi creencia. God says, I want you to go to the Father. Porque yo quiero que ustedes vayan al Padre por la revelación del Espíritu Santo para que me conozcan a mí y conozcan a mi Hijo. You have to spend time meditating the things of the Spirit. Tú necesitas meditar en las cosas del Espíritu. Or you will begin to go acting in the flesh again. Porque si no, entonces tú vas a volver otra vez a actuar en la carne. Y la carne te puede llegar a ganar otra vez. Uh-huh. ¿Me están entendiendo aquí? We're so used to coming and just listening to people preach. Usualmente estamos tan acostumbrados ya a venir a seminarios, a cosas por el estilo y escuchar a la persona que está predicando. And then we go home, Pero luego nos vamos para la casa, shut down our Bible, cerramos nuestra Biblia and come back next time. y volvemos entonces al siguiente domingo o al siguiente día o cuando se reúnen en su congregación. The only way that we can understand spiritual things, Oigan bien, la única manera que usted puede entender las cosas del Espíritu, John 6:63. vamos ahora a Juan ¿qué? 6:63. 663. Y por eso los estudiantes de esta escuela necesitan, oigan bien, es una obligación hacer las tareas de la meditación de los temas que les estoy dando. Por eso es que les doy y me tomo el trabajo para hacer las tareas para ustedes. Pero si ustedes se van a su casa, cerraron, guardaron su tarea y no la hicieron, les digo una cosa, que ustedes pueden pasar por todas las escuelas bíblicas que puedan haber. Pero si la palabra no está aquí y no la ha meditado, se va, se esfuma, viene a ser como agua en sus manos. Y por eso es que es obligatorio en este lugar, en esta escuela, el meditar en la tarea. Porque eso es lo que ella nos está enseñando. No basta oír al predicador, hay que meditar en la revelación. John 6:63. Juan 6:63. Just a moment. 63, right? 63. That's what I like about you. Did you give me so many revelations while you were talking and I was saying it? Okay. El Espíritu es el que da ¿qué? ¿El que da qué? Vida. ¿El que da qué? Vida. ¿Qué clase de vida? La vida de Dios. Eso. ¿La carne para qué? Para nada provecho. ¿Y por qué camina en ella? Las palabras que yo qué? ¿Son qué? Y son vida. I can't be your Holy Spirit. I can't be your Holy Spirit. Yo no puedo ser el Espíritu Santo en usted. It has to work in all of us. El Espíritu Santo tiene que trabajar en cada una de ustedes y se va a medir de acuerdo a su rendición a Él. We're going to talk about some other things, Bueno, vamos a estar hablando acerca de otras cosas, one by one. una por una, But the next thing we're going to talk about, pero la otra cosa que vamos a estar hablando, Mickey's going to present. que Miki la va a presentar, The worst thing that we all go through, las cosas peores que pueden, the most dangerous thing in the church today, las cosas más terribles por las cuales hayamos atravesado y las cosas tan terribles que están sucediendo actualmente en la iglesia is the mixture. es la mezcla.
the old and the new. La mezcla, tomando aquí el Antiguo Testamento y tomando aquí el Nuevo Testamento y queremos hacerlo como uno. No, Dios ya no nos habla acerca por el Antiguo Testamento, Dios nos habla ahora por el Nuevo Testamento. ¿Por quién? Por su Hijo. En Hebreos capítulo 2 lo dice claramente. ¿Ok? Entonces, vamos a... ¿Cuánto nos falta para el término de la clase 2, de 1? 2 minutos. Ok, entonces vamos a entrar, vamos a invitar a nuestro hermano Mickey. You want me to translate? That will be a challenge for me. I think No, he's. no. You can. No. I'm teasing you. I'm teasing you. Come up here and do your message. Oh, does he need this? Oh, okay. Wait, 1 second. Let me again. La hora número 2. Entonces, como estaba diciendo anteriormente mi esposita, Susan, acerca de las cosas del tema que voy a hablar es considerando las cosas que yo he aprendido que son más peligrosas para un ser humano, un cristiano, un hijo o una hija de Dios. Y lo llegué a conocer a través de unas cosas que les voy a compartir con ustedes aquí, a través de la palabra de Dios, porque leemos que Dios es un Dios justo y Él no está allá para entonces esperar para que nosotros hagamos algo malo para entonces Él castigarnos. Aunque eso fue el pensamiento, la idea que yo como niño tenía. Yo creía que Él estaba allá con un bate esperando que Miguelito hiciera algo malo para darle. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 13 y versículo 10, dijo, tu hijo del diablo, porque tenemos un enemigo, yo le llamo sinvergüenza, es Satanás. Tu hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Entonces Él es nuestro enemigo y Él pervierte los caminos de Dios. Entonces en todo eso, Él no le importa cómo lo hace en su vida, porque Él está ahí para matar, robar, matar y destruir, ¿cierto? Y ese es... Él trata con nosotros igualmente como Él trató con Jesucristo. Y lo vemos en cuanto vamos a 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 14 y 15. Dice, porque aquí es donde quiero que ustedes vean parte de lo que Susan le estaba diciendo anteriormente. Yo estoy mirando a ministros, cada uno de ustedes. Algunos de ustedes van a ser llamados y son llamados a ser pastores, otros evangelistas, otros profetas, otros maestros de la palabra. Y todo esto entonces tiene su parte, pero usted dice, pero yo no tengo llamado. Sí, usted tiene llamado. Usted es hijo de Dios, hija de Dios, ¿cierto? La palabra me dice y me enseña que todos somos ministros, ¿cierto? Entonces, si todos somos ministros, eso quiere decir que no importa donde usted esté, detrás de un púlpito, predicando, o allá en la calle, o en el colmado, comprando, y usted compartiendo con la persona que se encuentra, que Dios le trae a atravesar su camino por ese día, porque Él tiene algo para que usted como ministro le diga a esa persona.
Pero miren la manera que Satanás ha hecho a través de los siglos no allá en el mundo, en la iglesia. Vamos a leer. Aquí está, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. Dice, Satanás se transforma en un ángel de la luz, ¿cierto? Ya eso lo conocemos, ¿cierto? Entonces sigue. Y quienes trabajan bajo su influencia provienen la justicia según las obras de las manos del hombre. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se figura en el ángel de luz. Así que no es mucho, así también sus ministros se transfiguran como ministros de la justicia, suyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de Pablo aquí en estos versículos? A la iglesia que estaba en Corintio en esos días. Él está advirtiendo, dejando saber, cuando él habla aquí, cuando dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, así que no es mucho si también sus ministros. ¿Quiénes son sus ministros aquí? No son los demonios, no. Es interpretado muchas veces de esa manera, que son los demonios que él usa para esto y para lo otro. No, ¿sabes qué? Somos nosotros. Que él a través del engaño, a través de mal enseñanzas, a través de cosas tradicionalmente que hemos aprendido en nuestras vidas, entonces la incorporamos en nuestras iglesias. Entonces, porque se lo voy a probar, aquí como dice, se transfiguran como ministros de justicia. ¿Qué es lo fin que dice ahí? ¿Suyo qué? Suyo fin será conforme ¿a quién? A sus obras, no las obras que hizo Jesucristo cuando Él murió en la cruz por vosotros. Vuestras obras. Otra vez nosotros haciendo, no contando lo que Jesucristo ya hizo por vosotros. Y en eso es donde viene esa mezcla, ahí es donde vienen malas enseñanzas que llevan a cabo, entonces que uno se queda buscando y buscando. ¿Cuántas veces cuando yo estaba pastoreando en la iglesia? Venían las personas, me traían sus Biblias y la ponían en mi escritorio y decía, esto no funciona, esto no vale nada. Y yo decía, ¿y qué? Es que yo hago todas esas cosas que me dicen de hacer, que aquí esto, hago esto y eso, pero nada me sale, nada me sale. No estoy disfrutando de lo que yo estoy leyendo y creyéndole a Dios que puedo hacer. ¿Por qué? Porque entonces ellos estaban tratando de hacer las cosas a través de sus propias ¿qué? Obras. No contando, no poniéndose en la posición de recibir y andar en las bendiciones de Dios. No, ellos estaban tratando de hacer para agradar. Mire, aquí está parado uno que sabe de quién habla. Porque yo fui engañado por tantos años tratando de hacer esto mismo. Hacer, para yo poder agradar a Dios, para que Dios fuera complacido conmigo, entonces para que Dios me amaba a mí. Yo no estaba considerando la obra que Jesucristo hizo por mí. Entonces se lo estoy diciendo no de segunda mano, de primera mano. Sé lo que está diciendo aquí, cómo hemos sido engañados en diferentes cosas. Porque igualmente, vamos al libro de Romanos, porque el libro de Romanos está hablando del pueblo de Israel, pero también está hablando de nosotros mismos. Mira lo que dice Romanos capítulo 10 y versículos 2 y 3. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, hablando de Israel, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, ignorando lo que Dios a través de Jesucristo hizo por ellos, ¿ok?
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Lo que le dio Dios, su Hijo amado, para morir en la cruz por ellos, ellos no lo aceptaron. Entonces ellos estaban tratando de hacerse ellos mismos justos delante de Dios. Que eso, si ustedes no lo conocen todavía, es imposible, ¿ok? So dejen de tratar. No es posible. Porque la prioridad número uno es llegar a saber y aprender y reconocer la diferencia entre cuando estás siendo impulsado por el Espíritu para ayudarte y cuando estás siendo manipulado por la ley, por el sinvergüenza que te está tratando de manipular y conquistar y terminar contigo. Porque verdaderamente nosotros podemos andar nuestras vidas en una de dos maneras. Primeramente, podemos andar con Dios en acuerdo con sus promesas, en acuerdo con lo que Jesucristo hizo por vosotros, cada uno de vosotros. O nosotros entonces podemos andar acerca de la ley, debajo, siempre pensando consciente del pecado, siempre pensando de las maneras en que no podemos lograr hacer suficientemente para agradar a Dios. Entonces, tenemos esas dos maneras que podemos llevar nuestra vida. Déjeme usar el ejemplo que nos da Pablo aquí en la Biblia, en el libro de Gálatas. Vaya conmigo, por favor, en el libro de Gálatas, capítulo 4, y miremos esto para vosotros. Aquí en el libro de Gálatas, capítulo 4, miremos aquí, empezando por el versículo 22, que dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Qué fueron los dos hijos? Ismael y Isaac. Ismael era el hijo de Agar, ¿cierto? La esclava. Entonces tenemos el hijo Isaac, que fue el hijo de promesa de Sara, ¿cierto? Ok. Entonces dice aquí que tenemos una alegoría, es una comparación. Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Entonces, lo que sucede es que el hijo de la esclava, Ismael, no tiene los derechos a la herencia como tiene Isaac, el hijo de promesa, porque él es el hijo de promesa. Entonces, esto es una alegoría, una comparación. Entonces, mire conmigo, dice el versículo 28, vamos a empezar con eso, porque me encanta la manera que el Espíritu Santo le dio a Pablo para que él pusiera en letra esos versículos. Dice el versículo 28, y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Él nos dice claramente quién nosotros como hijos de Dios hoy día, ¿ok? Somos. Para que no nos confundamos. ¿Quién soy? ¿Soy de Agar? No, Él nos dice como hijos de Dios somos hijos de la promesa. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, el que nació Ismael siempre estaba detrás de Isaac. El que nació de la carne estaba detrás de Isaac, el hijo de promesa. ¿Qué es la última parte de esta frase en este versículo? Así también ahora. Esto fue escrito más de 2000 años atrás, pero nos está diciendo que esto está ocurriendo hoy día, 2023. Así es lo mismo, porque esto siempre es la diferencia entre el antiguo pacto, la ley, esclavitud, y el nuevo pacto de la gracia y el amor de Dios. Más dice, mira lo que dice aquí.
Pero entonces, más dice, la escritura, echa fuera la esclava y su hijo, porque no hereda el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Eso es algo, cuando yo lo leí por primera vez estudiándolo esto aquí, entonces me estuvo, fuerte, porque verdaderamente, si miramos a Agar, ella era esclava. ¿Qué derechos tenía ella? Ningunos. Fue Sara que le dijo, vete, acuéstate con mi esposo Abraham, vamos a ayudar a Dios. Ella no tenía ningún derecho. Si no lo hubiera obedecido, la echa fuera. Aún tenía derechos para matarla. Entonces, pero la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que está escribiéndonos Pablo aquí, está fuerte. En esa, echa fuera la esclava y su hijo. Que no te quedes con el hijo tampoco. No, es decir, vamos a separarnos de la ley que ya fue conquistada, ya fue pagada toda, para que nosotros podamos vivir en las bendiciones y el amor de Dios a través del nuevo y mejor pacto que Dios estableció a través de su Hijo Jesucristo para vosotros. Amén. Entonces, me encanta otra vez, como Él nos dice otra vez, nos establece otra vez de quién nosotros somos, de manera, versículo 31, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, dejándonos saber claramente quién nosotros somos. Y entonces también en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8 nos explica, y eso es verdaderamente nos da de entender, porque, nos explica esto en versículo 9, que diga, Romanos 9, capítulo 9, versículo 6 en adelante, que dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. ¿Según la qué? La carne. Sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Otra vez, dejándonos saber que si estamos debajo de aquellos que están debajo de la carne, entonces la carne siempre está tratando de establecer su propia justicia. Pero si estamos debajo en acuerdo con los de la promesa, ya lo tenemos, porque Jesucristo lo hizo por vosotros. Entonces nosotros podemos disfrutar de lo que Él hizo. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La cuestión y la pregunta es que, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día? ¿Estamos viviendo en una consciente y en caminos de Dios que Él nos ha dado a través de Jesucristo? ¿O estamos acá andando en las maneras antiguas, debajo de la esclavitud, debajo de la conciencia del pecado siempre? Porque eso, en la manera que usted está pensando, entonces así va a llevar su vida. Porque entonces, déjeme decirle esto, lo más, y se lo voy a probar otra vez, a través de las Escrituras, lo más que Satanás quiere es que nosotros andemos así. Un poquito de esclavitud, un poquito de libre, un poquito de esclavitud y un poquito de libre. En esa mezcla no logramos tener nada, porque estamos tratando de vivir un día, tratando de establecer nuestra propia justicia, otro día disfrutando de lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. ¿Qué dice Santiago? Un hombre de doble ánimo nada puede esperar de Dios, es locura. Y eso es la forma que trata Satanás con nosotros.
Le estoy hablando a ustedes que van a ustedes a ser usados de Dios para enseñar a muchos, para ser testigos a muchos. ¿Para qué? Para que Dios los use a ustedes grandemente, para que ellos entonces puedan salir de esa esclavitud, puedan salir de esas mentiras que han sido enseñados, y mentiras que Satanás le ha metido. Él quiere usarlos ustedes. Entonces, para que ustedes entiendan quién ustedes son en Cristo Jesús y puedan andar, como estaba diciendo Susan anteriormente, dejando que cuando lo vean ustedes, vemos a Cristo, porque veo a Cristo en usted, en la forma que usted está andando, sabiendo y conociendo la palabra de Dios y la verdad de la palabra de Dios. Porque en verdad, si estamos entonces andando conscientemente siempre del pecado en esa área, entonces siempre estamos pensando de qué es lo que yo tengo que hacer para entonces alcanzar a llegar y acercarme un poquito más a Dios. Porque siempre tengo ese sentido de culpa, de que yo no valgo nada. Porque estoy pensando siempre del pecado que ha cometido, en vez de mirar a la cruz donde Jesucristo pagó por todos mis pecados. Amén. Entonces, lo que seguimos pensando cuando seguimos en el camino de la conciencia de pecado, es siempre estamos pensando qué es lo que podemos hacer para lograr que Dios esté contento con nosotros, para que entonces Él nos ame. Y verdaderamente es imposible hacerlo. Cuando vemos allá, es como mirar al libro de Deuteronomio, en capítulo 28, entonces nos dice claramente, si hacemos estas cosas correctas, entonces vamos a disfrutar. Ese es el versículo 1 y 2. Entonces, del 2 hasta el 14, entonces nos dan las bendiciones que vamos a recibir si hacemos todo bien. Por eso estamos siempre acostumbrados a hacer, para entonces lograr tener la bendición y buen hecho, de Dios. Pero entonces del versículo 15 en adelante hasta el fin del capítulo son las maldiciones. Y hay más versículos después que anteriormente. Es decir, que ¿para qué fue dada la ley? Para enseñar al hombre que el hombre no puede hacerse justo delante de Dios y necesita un Salvador. Necesitamos a Jesucristo. Esa fue la razón en todo eso. Y Dios cumplió, porque Él nos mandó a Jesucristo para que Él muriera en la cruz por vosotros, para que nosotros ahora podamos disfrutar las bendiciones totalmente, sin nosotros tener que hoy día hacer y hacer y hacer. En vez de hacer, simplemente ser hijos de Dios. Como Susan le dijo, yo siempre digo, Dios no tiene nietos, tiene hijos y hijas. Porque Él quiere una relación personal, primera, con usted, no de segunda mano. Eso de segunda mano es donde puede entrar el sinvergüenza a traer confusión y diferentes cosas. Ustedes han jugado ese juego que yo le digo a la hermana una cosa en su oído, entonces ella le dice a ella le dice, y cuando llega allá atrás, ¿qué fue lo que yo dije? Puede ser algo muy diferente, ¿cierto? Es así. Él toma ventaja de nosotros, porque entonces, igualmente como nos dice en el libro de Romanos, entonces la ley siempre está basada en estándares que entonces nos presenta Dios, y si no cumplimos con ellos, entonces ¿qué? Damos menos, no hemos cumplido, no hemos llegado a la meta. Y Romanos capítulo 3, versículo 19, y ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, los dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado.
la ley lo que hace es que aumenta nuestro conocimiento del pecado, entonces aumenta esa conciencia del pecado en vosotros. Entonces lo que pasa es que estamos totalmente enfocados por acá al pecado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para entonces eso, qué es? En vez de mirar a la cruz, a ver lo que Jesucristo ya hizo por vosotros en todo eso. Déjenme tomar y cambiar para entonces cuando nosotros estamos mirando entonces, déjenme terminar un poquito acerca de esta parte del tema aquí. Romanos capítulo 10 y versículo 1, capítulo 2. Capítulo 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, como yo le había dicho anteriormente, procurando establecer su propia, no se han sujetado a Dios. Hablando de Israel, pero eso es para vosotros hoy día también. Y como Pablo nos dice otra vez en Filipenses capítulo 3 y versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por la fe en Cristo Jesús, no por mis propios hechos y obras que yo pueda hacer. Bajando entonces, mirando a Hebreos capítulo 9 y versículo 13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y de la ceniza de la becerra rociada sobre los que han contaminado santifican para la purificación de la carne. Versículo 14 es la clave. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras ¿qué? Conciencias de obras muertas para servir a Dios vivo. Esa es la cuestión, es que el hombre en el antiguo pacto podía hacer los sacrificios y todo eso para cumplir con la ley, pero la conciencia todavía estaba ahí, donde venía el sinvergüenza a traer más condenación, más culpa, siempre sobre él. Pero nos dice que Jesucristo fue y su sacrificio purificando nuestras conciencias totalmente, para dejarnos saber que Él nos está mirando a vosotros a través de cualquier pecado que hemos cometido, porque Jesucristo ya pagó por eso. Ahora, ustedes son más inteligentes que creer que yo estoy aquí diciéndole que el pecado está bien. No está bien. Usted sabe que el pecado lleva a la muerte, ¿cierto? Pero lo que yo estoy diciendo es que Dios no nos está mirando de esa forma, porque Él nos está mirando a través de la sangre de Cristo Jesús, que Él dio, derramó por vosotros, por nuestros pecados. Sí, nosotros tropezamos porque estamos viviendo en este mundo caído, aunque la Biblia nos dice allá en Juan capítulo 17 que no somos de este mundo, somos de allá, de los cielos. Efesios 1:4 nos dice que antes de la fundación estábamos aquí, antes de la fundación del mundo. Es decir, que vinimos de Él. Ahora, cuando morimos, volvemos a Él. Somos espíritus, somos hechos en su imagen y semejanza, ¿cierto? Así es que somos. Tenemos ese saco que yo lo llamo el cuerpo para poder vivir en este mundo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar las cosas acerca cuando nosotros estamos conscientes de Dios, viviendo la vida a través del nuevo pacto acá, ¿ok? Porque entonces, viviendo la vida y mirando siempre a Dios nos da apoyo, nos da fuerza, nos da poder en sabiendo que lo que tenemos. Y esa es la cosa. Si usted,
No, no si ustedes tienen, no. Ustedes tienen, nosotros como hijos y hijas de Dios tenemos riquezas, tenemos bendiciones, ya. Y lo que quiere hacer Satanás, sin vergüenza, es engañarte para que tú no creas que tú tienes lo que tienes. Para engañarte, porque si él te puede engañar de eso, entonces él se está robando de lo que ya tú tienes. Voy a usar un ejemplo si me queda tiempo al fin para decir, tengo tiempo ahora. Estoy en el tema. Un ladrón va a robar un banco. Posiblemente ustedes han oído esto anteriormente. Un ladrón va a robar un banco, ¿cierto? Está vigilando. Él está viendo cuando el banco, entonces personas vienen a depositar, en otras palabras, está vigilándolo para saber cuándo ese banco va a tener alta plata en ese banco. Determina que este viernes, entonces, pues él va a entrar a ese banco porque ve que ya el banco tiene alta plata en el banco y va a entrar esa noche a robarlo. Antes de él irse a su casa para venir a robar el banco, él nota que vienen 5 de esos camiones grandes de banco. Entonces salen los hombres y entran al banco y empiezan a salir con esas bolsas grandes, banqueras, empiezan a cargar los 5 camiones. Entonces después de casi 1 hora, han terminado de sacarle todo el dinero y eso sí, y se van. Entonces él está observando todo esto, mirando todo eso, ¿cierto? Entonces la pregunta que yo le tengo, ¿va a entrar ese ladrón a ese banco esa noche a robarlo? No. ¿Sí o no? Me dijeron que no. ¿Por qué no? No hay nada. Ok, entonces tomando ese mismo tema, vamos a mirar. Déjame hacerte una pregunta. Entonces, si tú no tienes sanidad, si tú no tienes liberación, si tú no tienes riquezas, si tú no tienes bendiciones, cuando viene el ladrón y te dice, sin vergüenza, te dice, tú no estás sano, tú no estás librado, tú no estás rica, tú no estás bendecida. Recuerda, la palabra de Dios en Juan 10:10 dice que Él viene para robar, hurtar y destruir, ¿ok? Si tú no tienes sanidad, ¿por qué yo voy a venir, yo siendo Satanás, por qué yo voy a venir delante de ti y decir que tú no tienes sanidad? Si tú en verdad no la tienes. Pero la verdad es que tú tienes sanidad. Tú eres librado, tú eres rica, tú eres bendecida. Cuando Él viene contra nosotros es porque nosotros tenemos lo que Él nos está tratando de decir que no tenemos. Porque Él va a venir a tratar de robar de nosotros de lo que nosotros no tenemos. La próxima vez que ese sinvergüenza se presente a tratar de decirle, mentirle a usted de lo que usted no es capaz o no tiene o eso así, saber que usted ya lo tiene. Usted ya lo tiene, por eso es que está tratando de robarle a usted, porque ya usted lo tiene. Si no lo tuviera, Él no está ahí. Él se va a tratar con otra cosa. Mírelo de eso, ríese en la cara de Él. Sin vergüenza, lárgate, porque sí, yo soy sano, sí, yo soy librado, sí, yo soy bendecido, sí, yo soy justificado. Y también le digo eso en este tiempo también. Usted, si esto es justicia, usted no la tiene. Porque si la tiene así, alguien se la puede robar. Mejor dicho, allá en Corintios, dice que Él nos hizo justos. Eso quiere decir que usted es justo. No tiene justicia, usted es justo.
Es como decirle, esa es su parte de su nombre, de quién usted es. Y él, sin vergüenza, no le puede robar eso. Gloria a Dios. Entonces, siendo consciente de Dios, siendo consciente de sus promesas y todo eso, siempre entonces estamos dependiendo y en Él, porque entonces Él es, a través de, como estaba diciendo Susan, Él es el que entonces, por el medio del Espíritu Santo que tenemos en vosotros, Él entonces nos da de conocer, nos recuerda de esas cosas que ya tenemos, que ya somos, y no tenemos que Él nos explica que no tengo, Miguel, tú no tienes que hacer esto, lo otro para lograr ser bendecido de Dios, porque ya tú eres bendecido. Ya Jesucristo te calificó. Y esa es la cuestión. Porque la cuestión es también, si estamos pensando de esta manera acá, debajo de la conciencia del pecado, entonces Proverbios 23, versículo 7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Así es que Él nos lleva. Él trata de poner ese pensamiento, es como pescando. Él nos da un poquito de esto, no comemos, entonces nos da otra cosa, otro pensamiento, otro, ¿y qué? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? ¿Hasta qué? Que nosotros comamos. Pero sabiendo quién nosotros somos, le podemos decir, como dijo Jesucristo, cuando Él salió del desierto y vino el sinvergüenza a decirle, si tú eres el Hijo de Dios. 40 días anteriormente Él había sido bautizado en el Jordán y había salido de las aguas y vino una voz que dijo, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. Él no dijo hijo amado, Él le dijo solamente si tú eres hijo de Dios, porque en el griego, en el hebreo, amado tiene poder, autoridad. Él no, y el sinvergüenza ni le dio el título correcto, Él solamente le dijo si tú eres hijo de Dios. ¿Sabes qué? El sinvergüenza hoy en día nos trae ese desafío delante de nosotros. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, entonces ponle mano, hacerle esto, hacer lo otro. ¿Qué Él está haciendo? Poniendo en nuestras mentes que ponle mano, ponle mano, tú haces, tú hagas, ¿qué? Tratando de separarnos y ponernos aquí consciente de lo que yo tengo que hacer en vez de aquí consciente de lo que Jesucristo ya hizo por vosotros. Ese es el peligro en que tenemos y tenemos que tener eso no aquí, pero en nuestros corazones. Hermana, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? ¿Rubiera? Yo la vi cuando entró y yo creo que su nombre es María. Yo sé que su nombre es María. Mire, yo estoy aquí hasta que Cristo venga tratando de convencerla a ella que ella es María, pero ella no va a caer por eso. ¿Por qué? Porque ella sabe su nombre, no aquí. Ella ya lo sabe y esa es en la forma que nosotros tenemos que conocer quién nosotros somos en Cristo Jesús. Para que cuando Él viene con mentiras y otras cosas, nosotros saber y decirle que se largue porque no tiene derechos, no tiene nada contra nosotros, no tiene autoridad, no tiene poder. Nosotros lo tenemos y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, que ya nosotros lo tenemos en todo eso. Porque entonces en Hebreos nos dice en capítulo 10 que hablando del nuevo pacto y el antiguo pacto, Hebreos capítulo 10, versículo 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Eso fue suficiente para vosotros. Lo que Él hizo por vosotros. Entonces nosotros hemos sido hechos perfectos una vez y para siempre.
Hebreos capítulo 10, ahí porque por una afrenta, Él hecho perfectos para siempre a los santificados. Y nunca más me acordaré, como estaba diciendo Susan, de sus pecados e iniquidades. Dios no está relacionándonos con nosotros en acuerdo con nuestras iniquidades. Dios no es consciente de pecados. Él siempre nos ve a vosotros a través de la sangre de Cristo que Él derramó por vosotros. Y nosotros entonces tenemos que seguir en adelante teniendo esa conciencia ya libre, ya limpia de esas cosas. Entonces, porque Hebreos capítulo 10, versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes, oh Miguel, ahí están las leyes otra vez, en sus corazones y en su mente las escribiré, añade. Entonces, otra vez con las leyes, pero note que ¿a dónde Él las pone? No en tabletas, Él las pone en nuestros corazones. Y son las leyes de amor, la ley de fe, la ley de la gracia, trayéndonos al nuevo pacto, un mejor pacto. En vez de escritas ahí en tabletas, no, escribiéndonos en nuestros corazones, ya que está en vosotros, para que entonces nosotros por el Espíritu Santo nos recuerde de esas cosas cuando nos encontramos en situaciones. Porque en Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, a través de nosotros entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿estamos enfocados en la condición de las cosas o estamos enfocados en la posición que yo tengo en Cristo Jesús? Las circunstancias estamos viviendo en este mundo caído. Van a haber circunstancias. Me encanta lo que dice la Escritura cuando Jesucristo dice, en este mundo van a tener tribulaciones, pero no teman, porque yo he vencido el mundo. Ese es el favorito, porque yo he vencido al mundo. Es decir, que Él ya peleó la pelea por vosotros. Nosotros somos victoriosos y tenemos que vernos en esa forma. Bueno, en el poco que tengo, déjenme, entonces, vaya conmigo al libro de Apocalipsis, por favor. Porque ahí le voy a dar la última comparación en cuanto el libro de Gálatas. Allá, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, y miremos al versículo 14, que dice, y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí dice el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, aquí tengo letra roja, está hablando Jesucristo, ¿cierto? ¿Ok? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá que fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Interesante, cuando yo al principio leí esto, me estuvo raro, pero entonces yo soy una persona que Dios me habla acerca de... Yo leo, entonces como que veo una película, una foto de esto, y yo estaba viendo Jesucristo vomitándome de su boca. Yo dije, no entiendo, Dios, ayúdame a entender lo que tú me estás tratando de enseñar. Esto es cuando entonces Él me empezó a decir lo que está diciendo aquí. Dice Miguel, es que cuando tú eres el frío y el caliente, tenemos dos, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, para hacer agua tibia, ¿qué se tiene que hacer? Un poquito de frío con un poquito de caliente. El frío aquí representa el antiguo pacto, la ley. El agua caliente representa el nuevo pacto, la gracia de Dios.
cuando estamos mezclando estas dos, dice Dios, me dijo a mí, ese es el lugar más peligroso que puede mis hijos andar en, porque están tratando de lograr de lo mío, de lo que ya yo le di, pero a través de sus propias obras. En este lugar donde están mezclando esto, están frustrados porque no saben por qué no está funcionando en su vida mi palabra. Por eso es que yo mejor te vomito de mi boca, donde tú estás allá afuera, entonces vas a determinar lo frío, porque si estás en lo frío vas a saber que tú vas a necesitar un Salvador, Jesucristo. Si entonces estás andando en lo caliente, entonces ya entiendes y estás viviendo en la vida que yo quiero para ti, victoriosa. Amén. Tenemos que entonces ser igualdad, que no estamos andando en esa mezcla del antiguo con el nuevo. Que Dios me lo bendiga. Bueno, para los que están en Facebook, volvemos a las 10 en punto. Vamos a tener un descanso aquí y volvemos entonces. A las 10 en punto te espero.